Mi nombre es Mariano Paulú, yo soy licenciado en Comercio Internacional orientado en Economía Internacional de la Universidad Nacional de Quilmes. Soy profesor de la universidad ya hace 9 años y también soy profesor de la Universidad Nacional de Avellaneda acá en Buenos Aires. Y me dedico básicamente al desarrollo de proyectos y a la parte de consultoría para gobiernos locales, sobre todo en áreas de frontera en el Mercosur. Es realmente complejo empezar a hablar de qué está pasando con el emprendedorismo y la cuestión de la educación porque están inevitablemente conectadas. El tema del emprendedorismo empieza a surgir no hace mucho tiempo por razones de fuerza mayor en nuestros países, más que nada, digamos, a diferencia de lo que ocurre en Japón, por ejemplo, países mucho más desarrollados que los nuestros. El emprendedorismo aparece sobre todo en situaciones de crisis. O sea, si uno ve la tendencia del nivel de participación y el nivel de emprendimientos que hay, es muy ondulante, digamos, va variando mucho y esa variación depende de los ciclos económicos. Cuando la economía crece y la gente tiene más estabilidad y genera empleo y puede encontrar un salario y tener una perspectiva de crecimiento en ese sentido, el emprendedorismo baja. Pero evidentemente hay una crisis a nivel global con la generación de empleo, porque el mercado financiero está creciendo mucho más que el sector real y eso implica que la creación de empleo por un lado baja por ese sentido porque hay más rentabilidad en el sector de las finanzas que en la producción de bienes y servicios, y eso tiene un problema por un lado. Por el otro es el impacto de la tecnología. Yo ahí les compartí un esquema, digamos, de cuál sería un mapa de lo que voy a hablar ahora y que tiene que ver con el impacto de las tecnologías en la producción y en la educación. En el caso de la producción y en toda la estructura económica, lo que ocurre es que hay un desplazamiento cada vez más progresivo del capital hacia el trabajo, o sea que el trabajo va quedando desplazado en función del capital. Esto hace que los trabajadores tengan menos calificaciones, digamos, para muchos puestos, porque la tecnología empieza a simplificar las tareas, empieza a desplazar a los trabajadores que antes tenían tareas muy calificadas, y eso hace que los salarios tiendan a homogeneizarse, es decir, que las personas que ganaban mucho y las que ganaban poco se empiezan a ajustar, se empiezan a achicar, ya que las perspectivas de ganar mucho en tareas calificadas va tendiendo a perderse, salvo en algunas áreas que todavía la educación no tiene previstas, es decir, las universidades están enseñando carreras que ya se sabe que no van a existir profesiones con esas orientaciones, digamos, y todavía no están ofreciendo carreras para las profesiones que todavía no existen y que van a estar en los próximos 10 años. Esto es robótica, programación, la parte ingeniería, la parte de Big Data, todas esas partes que hoy no tienen las universidades un perfil de formación para los estudiantes, son las cosas que van a existir y el resto en gran parte van a perderse o van a tender a perder nivel de ingreso. Esto trae una crisis muy fuerte al sector educativo, digamos, la llegada de las tecnologías al aula trae una crisis con los docentes y en general con todo el sistema educativo. Básicamente porque siempre entendimos que la escuela y la universidad es el lugar donde uno iba a buscar el conocimiento. Era ahí donde estaba la verdad, digamos, ¿no? Y hoy eso se diluyó, se hizo mucho más democrático el acceso al conocimiento, a la información, y por lo tanto la escuela y la universidad están obligadas a cambiar el perfil y a cambiar el rol que tienen en la sociedad. Y eso es realmente muy difícil porque llevamos, en nuestro caso, 200 años de historia, de estructuras muy sólidas, orientadas a la formación de los estados-nación, digamos, al nacionalismo, a los símbolos patrios, etcétera, etcétera, que lo único que hicieron fue generar perfiles, digamos, de formación orientados a un país con una estructura productiva industrialista, digamos, ¿no? A las fábricas, a la producción seriada. Y lo que está cambiando es que lo que vemos que las 10 empresas más importantes del mundo no producen bienes y servicios. Los que conocemos tradicionalmente, ¿no? Se encargan de la parte financiera y las industrias creativas. Se dedican a la parte de desarrollo de software, a la gestión de la información, sobre todo Google, Facebook, digamos, no producen nada, sino más que nada gestionan información. Después los servicios financieros también crecieron mucho.
Entonces hay un cambio de tendencia muy fuerte hacia dónde van los patrones de comercio, los consumos de la demanda global. Y bueno, y la tecnología básicamente genera un impacto muy fuerte en todo el ecosistema de educación, que la pone en tensión a la escuela y la universidad y la deja básicamente en una situación de mucha presión a la transformación, porque los estudiantes hoy se aburren mucho en el aula, se aburren mucho en la universidad porque tiene estructuras muy, muy sólidas que ya no sirven para la nueva realidad, digamos, ¿no? Y donde se necesitan formar más jóvenes que tengan perfiles más dinámicos, donde el mercado está valorando mucho más las competencias y las capacidades blandas. Esto hace que todos los valores y todas las enseñanzas que la escuela tradicional nos daba, hoy están totalmente al revés, digamos. Hoy se tiene que enseñar todo lo contrario. Ya no es la competencia, es la colaboración, ya no es la disciplina, es el emprendedorismo. Entonces, eso implica que ese cambio a un nuevo sistema educativo es realmente muy difícil para muchos de los docentes. Para todos es muy difícil y para algunos es más y para otros menos difícil. La tecnología viene a desplazar al trabajador, la inversión genera cada vez menos empleo, es más difícil crear empleo genuino, y esto hace que los países estén casi obligados a desarrollar políticas vinculadas con el emprendedorismo. Y esto viene creciendo hace mucho tiempo. En Argentina se empezó a despegar, sobre todo a partir de la crisis del 2001, porque las personas al quedarse sin trabajo empezaron a crear, digamos, a hacerse emprendedores por la fuerza, digamos, no porque eran emprendedores, y buscar salarios, digamos, complementarios a lo que habían perdido. Y bueno, y ahí como que se inició un proceso de emprendedorismo que después desde la política se fomentó cada vez más. Se lo fomenta sobre todo del lado positivo, ¿no? Como la parte, bueno, de empoderar a los jóvenes, y está bien, y así tiene que ser. Y el lado negativo de por cuál surge es porque al Estado le cuesta cada vez más conseguir inversiones para generar trabajo. Por lo tanto, hay una serie de políticas que acá en Argentina se están llevando adelante ya hace unos años, y en toda la región en general, donde el emprendedorismo aparece cada vez más en escena en todos lados. Programas de televisión, políticas nacionales, premios, ¿no? a los emprendedores, iniciativas en las universidades para generar empresas vinculadas que surjan de la misma universidad, digamos, ¿no? Con estudiantes o profesores de la misma universidad que crean empresas propias de la universidad. Entonces, desde ahí, una de las políticas que se inició fue Conectar Igualdad, fue la distribución de notebooks a las escuelas secundarias públicas de Argentina. Eso aceleró el proceso de emprendimiento. Y luego de eso, que es un tema bastante largo y complejo, pero fueron las computadoras para que empiecen a encontrar en la tecnología herramientas para poder empoderarse y empezar a crear. ¿Por qué? Porque se sabe que el tercer sector de Argentina más potente es la parte de software. Entonces, es una industria que se quiere desarrollar mucho porque genera básicamente mucho valor agregado y poca demanda de importaciones y poca demanda de insumos. Es básicamente industria de conocimiento. Entonces el sector de emprendimiento está creciendo mucho y cada vez más fuerte de la mano de un contexto macroeconómico complejo en términos de empleo. Entonces las personas que no llegan a conseguir empleo tratan de buscar por esta vía una salida a su situación también real. Las escuelas desde este año de la capital federal de Buenos Aires también están tratando de forzar un cambio del sistema educativo hacia la incorporación de prácticas profesionales en la escuela secundaria. O sea, los 2 últimos años de la escuela secundaria, los chicos deberían trabajar en prácticas profesionales en empresas, con la forma de incentivar el emprendedorismo desde los chicos, que hasta ahora la escuela no lo hace, digamos. No hay espacios en la escuela ni en la universidad para que puedan desarrollar sus ideas, y eso es un problema. Después también se está implementando la compra de mobiliario, o sea, sillas y mesas no tradicionales, o sea, los bancos que conocemos ya no se van a comprar más en un tiempo, y la arquitectura de las nuevas escuelas y universidades seguramente empieza a cambiar. Los diseños de las aulas, los diseños de los espacios seguramente se acerquen más a estructuras de arquitectura más parecidas a lo que está creciendo mucho también acá, que son los sistemas de coworking.
que están creciendo en todo el mundo, digamos. Acá hay un fomento muy fuerte de coworking, sobre todo en Capital Federal, y desde donde se hicieron muchas iniciativas y emprendimientos muy exitosos. Después también a partir de este año se incorpora la programación y la robótica como materias obligatorias en las escuelas, y eso también debería incentivar más el emprendedorismo a futuro, ¿no? Y ahí realmente los chicos encuentran un entusiasmo que hoy no tienen con las materias tradicionales, digamos, ¿no? La otra cosa que también se está implementando es, a partir de la ley de emprendedorismo, la ley de emprendedores del año 2016, que se aprobó, es el tema del crowdfunding para emprendimientos, digamos. Esto hasta ahora no existía acá, en Estados Unidos sí existe, de hecho hay un programa de televisión muy parecido así, donde es financiamiento colectivo para emprendimientos, donde uno puede proponer una idea, publicarla y esperar que una comunidad, en lugar de poner la plata en el banco, apoye tu proyecto. Y una vez que el proyecto avanza, pueda recibir diferentes tipos de retribuciones en función del crecimiento de esa empresa, digamos. Eso también es algo que es muy promisorio, que va a crecer mucho, yo creo, si las políticas van adecuadas en ese sentido, y va a ser una forma de financiamiento de los emprendimientos que hasta ahora hoy no existe, ¿no? Sí existe el crowdfunding, pero para emprendimientos más culturales, cinematográficos, pero no para el desarrollo de empresas. Después también lo que se implementó hace muy poco tiempo es el sistema de simplificación para la creación de empresas y sociedades anónimas. Esto es que antes tardaban muchos días en crearse una empresa y ahora en 24 horas uno ya puede tener un quit de una sociedad anónima. Ya puede tener una empresa creada, digamos, para poder empezar a trabajar. Eso empieza a posicionarnos mejor en los rankings de creación de empresas a nivel global, que están muy retrasados porque las demoras de los trámites que uno tiene para crear empresas desalientan la creación de empresas. Y esto se está corrigiendo. Todo el contexto por un lado de las políticas que están fomentando mucho el emprendedorismo y los programas nacionales que yo ahí les compartí en los enlaces, van a poder ver ahí los diferentes programas nacionales que hay para fomentar el desarrollo de emprendimientos, el capital semilla, o sea, plata que sin devolución para iniciar emprendimientos, ayudas a exportar, capacitaciones, una red muy fuerte de coworkings, club de emprendedores, casas de la industria, o sea, apoyos muy fuertes del gobierno para el desarrollo de estas áreas, digamos, de nuevas empresas, y sobre todo la parte de aceleradoras e incubadoras que está desarrollando el gobierno actualmente. O sea, hay una política muy fuerte para el desarrollo de emprendimientos. Lamentablemente esto no es acompañado de una política educativa, digamos, que sea más rápida. Esto va a demorar realmente mucho tiempo para cambiar la cultura, digamos, de lo que es una empresa y donde la gente ya empieza a pensar en cómo generar su trabajo y no ya solamente ir a pensar en ir a buscar un trabajo, ¿no? Esto es un cambio cultural y estructural muy fuerte que va a llevar bastante tiempo. Y en este contexto actual, digamos, que yo comentaba que en América Latina y particularmente en Argentina, esta cuestión del emprendedorismo crece cuando cae la economía y decrece cuando la economía sube, ¿no? Está ocurriendo algo parecido ahora en la parte contracíclica, digamos. Argentina está pasando una situación macroeconómica muy compleja, digamos, en términos de exportaciones, en términos de deuda, en términos de déficit fiscal, en términos de empleo. Y esto como que incentiva mucho más la promoción de políticas vinculadas con el emprendedurismo. El problema de esto es las expectativas que uno puede tener para consolidar una empresa son muy volátiles, digamos. Yo creo que es una cosa que el gobierno quiere corregir, que es estas cuestiones de las expectativas, digamos, de que yo pueda decidir realizar una inversión, pedir un crédito, una tasa razonable, y endeudarme y pensar una amortización de capital a 10 años. Digamos, hoy eso es imposible. Tenemos tasa de interés del 70% pasiva, ¿no? O sea que si yo pongo la plata en un banco hoy me dan 70% por año. Con lo cual eso desalienta mucho la inversión, encarece mucho el costo financiero de las pymes. Realmente el esquema es muy complejo para la promoción de la inversión hoy, digamos. Las expectativas son de muy corto plazo. O sea, es muy difícil que hoy se empiecen a emprender cosas muy complejas.
Y esto queda demostrado cuando uno ve los índices de creación y mortalidad de empresas, digamos, en Argentina, y el dato que por ahí yo les compartí es del año 2017, donde se crearon cerca de 700.000 empresas y la gran mayoría cerró al poco tiempo. Esto lo sabemos, ¿no? De cada 10 empresas sobreviven 2 o 3. El mercado las devora, digamos, las otras, o porque la iniciativa no tiene el respaldo financiero suficiente, o porque el plan de inversión no está bien planificado, o porque la idea básicamente es expulsada por el mercado mismo, digamos. Por diferentes factores, la tasa de cierre de empresas es muy, muy elevada respecto de lo que pasa con el emprendedorismo rural e industrial en nuestros países, y los datos seguramente son muy similares. El problema es que el Mercosur trae oportunidades y trae complicaciones. Nosotros tenemos como principal socio comercial a Brasil. Digamos, casi todo nuestro comercio es en relación a Brasil, y hoy estamos en una situación muy, muy débil, digamos, de mucha volatilidad respecto a las elecciones que se están dando en Brasil, digamos, por la incertidumbre que generan en términos de las políticas que puede llevar adelante el candidato que está primero, ¿no? En relación al Mercosur. Inclusive de ese lado es muy difícil pensar en emprendimientos vinculados con el Mercosur, que sería una gran oportunidad, ¿no? Pero si sabemos que una de las políticas que el candidato actual tiene se vinculan con llevar al Mercosur a una situación de zona de libre comercio, esto nos pondría en otra situación, porque a partir de ahí cada país podría, sin consulta al Mercosur, hacer acuerdos bilaterales con otros países. O sea, el Mercosur quedaría básicamente destruido. Entonces, desde ese momento ya ni siquiera las empresas pueden pensar en invertir en la región pensando en el mercado común, porque no se sabe si va a existir. Hasta en ese sentido hay riesgos, digamos, de que inclusive los emprendimientos y las empresas que hoy existen estén pensando en qué pasaría si Brasil nos deja de comprar. En el caso de Brasil, Sebrae es uno de los principales que está enfocado en eso. En Argentina tenemos varios. Endeavor es una empresa que se encarga de impulsar proyectos, de acelerar proyectos de alto impacto. No se encarga de los de pequeño impacto. Y en general en Argentina está creciendo mucho la parte de economía social y solidaria. O sea, son pequeños emprendimientos muy minúsculos que crecen de una forma muy, muy, muy grande, de mucha velocidad, sobre todo por la cuestión que yo marcaba de la actividad económica, ¿no? Personas que perdieron su empleo, que no consiguen empleo, empiezan a emprender desde lo más minúsculo del emprendimiento. La Universidad Nacional de Quilmes tiene un foco muy fuerte en la parte de economía social y solidaria. El Ministerio de Producción tiene muchos programas orientados con esto. Y en general, no hay un organismo que se encargue de articular todo lo que es el Sistema Nacional de Innovación. Es decir, tenemos por un lado las empresas, por otro lado las universidades y todo el sistema de innovación tecnológica, y por otra parte el Estado. Digamos, ese triángulo, digamos, que en la teoría se llama triángulo de Sábato, o la triple hélice, que también se le llama así, no tiene una dinámica actualmente que permita pensar que hay un sistema de innovación orientado y enfocado y encontrando un nodo en el emprendimiento. Es decir, los emprendimientos que hay no son en general altamente tecnológicos, o sea, son muy pocos, y eso es realmente un debate importante, digamos, si cualquier emprendimiento es lo mismo, o si pensar en emprendimientos con impacto social, o pensar en emprendimientos con impacto tecnológico. Hay una brecha muy fuerte, digamos, entre lo que son los emprendimientos masivos y cuáles son los emprendimientos que tienen un impacto de largo plazo, es decir, que el mercado no los va a llevar para abajo a corto plazo. Entonces, un poco para sintetizar, ahí hay un problema también, que el Mercosur no tiene un organismo que se encargue de integrar estos sectores a nivel de la región y que permita lograr una articulación mayor entre los países en términos de innovación y emprendedorismo. Entonces tenemos iniciativas muy aisladas. A diferencia de lo que pasa en San Pablo, digamos, lo que pasa en Chile, por ejemplo, en Argentina
se enfoca más el desarrollo de emprendimientos con los mentores, o sea, empresas que empiezan a fomentar emprendedores. Entonces, la realidad de cada ciudad, de cada país es diferente y hay muchas iniciativas muy sueltas. Por un lado están los ministerios, por otra parte está la parte privada de las empresas que tienen a través de sus uniones industriales también iniciativas que van en este sentido y que tratan de articular algunas cosas con las políticas de los gobiernos provinciales y nacionales. También tenemos acá lo que es la Federación Económica de Buenos Aires y la juventud de empresarios de la Federación Económica, que están haciendo un trabajo muy fuerte en relación a la promoción del emprendedorismo, generando un premio provincial en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires para fomentar el emprendedorismo y para poder encontrar y armar una red de emprendedores que no existe, digamos, ¿no? Entonces, ese es el problema. Me parece que tenemos el Ministerio de Producción, que es uno de los principales que fomenta la parte de emprendedorismo y es donde hicieron muchas medidas para tratar de articular a estos emprendedores, para convocar, para darle herramientas de aceleración. Después el Ministerio de Producción también generó un montón de aceleradoras, de incubadoras, que son privadas, pero que están subsidiadas por el mismo ministerio, que promueve su creación. Después los organismos que tienen que ver con las uniones industriales y las federaciones, que también están impulsando el emprendedorismo, y las universidades también son actores principales que están promoviendo estos emprendimientos, este esquema nuevo de emprendimientos. Entre todos hay iniciativas aisladas, pero creo que no hay una política que logre acelerar que esa dinámica sea un poco más global en términos regionales, es decir, que la dinámica pueda cruzar la frontera. El Mercosur, después de 30 años de haber iniciado, no encuentra la vuelta para poder terminar de integrarse, digamos, y todavía hoy estamos pensando en una alternativa que lo termine por desintegrar, ¿no? Y esto que me comentaba respecto del proyecto, de la articulación, es realmente así. La única forma que el Mercosur termine avanzando y que la región se termine integrando es que la integración sea a partir de los jóvenes y a partir de la cuestión de la parte social, sobre todo. Esa integración se va a dar cuando los jóvenes se hagan amigos y a partir de ahí va a surgir emprendimientos u oportunidades y etcétera, ¿no? Y lo van a invitar a cumpleaños. Y nosotros trabajamos mucho con eso en la triple frontera de Uruguay, Argentina y Brasil ya hace 8 años, llevando adelante políticas de integración en todas áreas de frontera que hoy no existen. Entonces creo que eso, hay pocos actores que están llevando adelante políticas vinculadas con esto, pero creo que faltan políticas que estén orientadas a organizar a todos estos pequeños, digamos, motores de la actividad que no están encontrando en conjunto una aceleración a todo el proceso. Y me parece que por ahí es donde hay que empezar a trabajar. En nuestros países, el tema que tenemos con los agroemprendimientos en relación a otro tipo de emprendimientos es que la mayor parte de los emprendimientos tiene que ver con la parte de industrias creativas. Hoy viene mucho la parte tecnológica, la parte de software, la parte de aplicaciones, eso está creciendo mucho. La parte audiovisual, eso también está creciendo mucho. Y está decreciendo, me parece, la participación de emprendimientos vinculados con la industria. Las industrias tradicionales, ¿no? El problema es que la concentración de la tierra es muy fuerte y los principales tipos de productos agropecuarios que tenemos en la región son extensivos. Eso es que implican capitales muy, muy grandes para poder desarrollarse. Sí hay pequeñas iniciativas, o sea, en escalas mucho más cortas, vinculadas con las hierbas aromáticas, vinculadas con la producción de hortalizas, sobre todo en la parte del conurbano de Buenos Aires, donde algunas comunidades están trabajando muy fuerte ahí con la producción de agroalimentos, pero básicamente son sectores que están en situaciones muy complejas porque están sin políticas de promoción y básicamente que se financien ellos mismos. Hoy inclusive ya ni siquiera se busca trabajo como antes. Hoy yo puedo contactarme con el presidente de Coca-Cola si quiero a través de Twitter o a través de LinkedIn y darle una oferta, decirle, mira, quiero trabajar ahí por esto, y así se consigue trabajo hoy. Porque las empresas no están buscando personas que se muevan por salario, están buscando gente que se mueva por pasiones.
por emociones, que esté trabajando en lo que le gusta. Y eso es lo que nos estamos enseñando. Y por eso es que las calificaciones en el aula, las notas, ya no funcionan. Si hoy le pongo un 10 o un 2 a una persona, no le importa, no le genera nada, no lo motiva, ni lo desmotiva, nada. Y lo mismo ocurre con el salario. El salario no es una fuente de motivación, porque hay un nivel de explotación tan fuerte que el salario rinde cada vez menos. Entonces, las empresas tienen mucha rotación, porque los jóvenes no encuentran en el sacrificio fuerte del estudio o de trabajar para otro una recompensa futuro. El hecho de la compra de la casa también está cada vez más lejos, entonces la cuestión cultural de tener tu propia casa también se hace más alejada y por lo tanto ya no te da motivaciones de hacer un sacrificio. Entonces todo este contexto favorece mucho el emprendedorismo. Lo que pasa es que a muchos de los jóvenes que no trabajan ni estudian, que son gran parte de los jóvenes de América Latina, creo que no encuentran todavía su poder, digamos, no se pueden empoderar porque todavía nadie les enseñó cómo ejercer ese rol. El contexto me parece que favorece mucho al emprendedorismo. Por un lado, una creación de empleo cada vez menor por parte de la inversión. Después, salarios en términos reales que van cayendo. Entonces, los jóvenes empiezan a pensar, ¿para qué voy a trabajar tanto para otro si yo no me puedo comprar la casa igual? Y voy a tener que trabajar toda la vida para poder subsistir y sin nada. Entonces trabajan un tiempo y viajan, y se la pasan viajando, y ahora su visión de la frontera es otra. Nosotros quizás no salíamos de nuestros países porque no teníamos una visión del mundo más allá de las fronteras. Ahora ellos ven el mundo de forma global, no perciben las fronteras de la misma forma que la percibimos nosotros. Entonces tienen otras ambiciones, tienen otros incentivos, ya no quieren tener hijos inmediatamente, quieren viajar, quieren conocer personas, otras culturas, quieren crecer, ya no es ir a trabajar en la oficina. Entonces empieza a aparecer mucho el crecimiento de los emprendedores que viajan por el mundo trabajando por internet. Eso es algo que no existía, digamos. Entonces, si un chico ve que está esa posibilidad de viajar trabajando, no tiene ningún incentivo de trabajar en una oficina por un sueldo, por poco sueldo. Entonces, me parece que el esquema favorece mucho a la creación de emprendedores y nuestro rol es darle un apoyo muy fuerte para que esos jóvenes empiecen a encontrar su poder, digamos, su capacidad de crear, su capacidad de construirse, de proyectarse, de desarrollarse a futuro. Las herramientas están todas. A diferencia de lo que ocurrió en otro momento, están todas las herramientas. Tienen ahí el vínculo directo con los presidentes de las empresas. Tienen el vínculo directo con los ministros, si quieren. El tema es que hay que enseñarse a comunicar. Hay una frase que dijo el dueño de Alibaba, la empresa está muy grande en China, que dice: donde hay una queja hay un emprendimiento. Y es cierto. Todo el tiempo nos pasamos quejándonos, ¿no? Decimos, esto está mal, esto no funciona, esto es así, ¿por qué es así, no? Bueno, me parece que la diferencia entre una persona que se queja mucho y un emprendedor es que el emprendedor identifica la queja, pero también la solución. Y la solución siempre está. Creo que siempre hay soluciones, y hoy las soluciones más valoradas son las soluciones creativas, innovadoras, de bajo costo, de alto alcance. Son quizás las más difíciles de llevar, pero me parece que va por ese lado. Es empezar a encontrar cómo nuestros familiares todos se quejan de algo, y donde hay una queja hay una necesidad, entonces hay una predisposición de pago, y muy probablemente hay un emprendimiento que sea rentable. Entonces creo que por ahí hay que estar atento a ese tipo de quejas. Y en general lo que encontramos en todos lados es gente que se queja y termina en la queja, digamos. Y nos desmotiva eso, porque todo el tiempo nos dicen que el país se va para abajo, que no va a crecer, que todo va a ir mal, y eso pasa en todos lados. Digamos, los medios de comunicación marcan como que el mundo no tiene destino, digamos, ¿no? Y eso no sabemos, pero lo que sabemos es que lo primero que podemos transformar es nuestra realidad, digamos. Si tenemos la posibilidad de identificar un problema muy cercano, muy concreto, muy pequeño, pero tenemos una solución y lo podemos ejercer, yo creo que una vez que empezamos que una iniciativa nuestra resuelve un problema de alguien, eso nos motiva para hacer algo cada vez más grande. Entonces eso, empezar por algo pequeño,
que me motive para hacer cosas muy, muy grandes. Y empezar por ahí, digamos, empezar a saber que son poderosos, que tienen muchas herramientas al alcance, que la computadora e Internet es un mundo, es un planeta de oportunidades y de vínculos y de contactos infinitos. Y esto lo que pasa es que nos expone a una situación muy personal donde en gran parte el límite es uno, ¿no? Porque depende mucho de la capacidad que uno tiene para usar eso. O sea, ¿qué puedo hacer con todo eso? Entonces, más que nada eso, que miren en la computadora y en Internet y en la tecnología algo más que un acceso a noticias falsas. Que vean ahí un mundo de oportunidades y que piensen qué pueden hacer con eso para transformar su realidad. Tienen todo para hacerlo. Depende en gran parte de ustedes y sobre todo de las políticas del Estado. Hoy en día las políticas del Estado en la región están acompañando estas iniciativas y por lo tanto ya nos dejan sin excusas para poder empezar a emprender.